Doy gracias a Dios por el privilegio que se me concede en este día de poderles traer la palabra del Señor. Y agradezco a Pastor Jeff por permitirme darme este privilegio. Amén. Pero quiero que oremos por él. Él anda en una conferencia junto con Pastora Evelyn y su familia. Y vamos a orar que el Señor les siga bendiciendo y les dé fresca unción, pero también renueve sus fuerzas físicas también. Amén. ¿Por qué no eleva una oración por nuestro pastor principal? Levante una mano. Padre eterno, en esta mañana oramos por Pastor Jeff, Pastora Evelyn. Pedimos que les bendigas ahí donde están. Que sean, Señor, bendecidos con tu unción fresca, nueva, Padre. Y que vengan fortalecidos y con unas fuerzas físicas también renovadas junto con su familia. Que también tengan un tiempo para recrearse sus vidas también. Les bendecimos en el nombre de Jesús y bendecimos también su regreso aquí a casa. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gracias a cada uno. Amén. Gloria a Dios. Ya Él pronto nos compartirá las bendiciones que el Señor les ha concedido. Amén. Prepare su Biblia en el libro de Esdras, por favor. Si usted se acuerda, el domingo anterior, Pastor Jeff nos predicó acerca de Crónicas. Amén. El libro de Crónicas también. Reyes y Crónicas estuvo. Ahora, vamos a hacer un puente de Crónicas a Esdras. Amén. Y no sé ustedes si han leído estos pasajes, pero Esdras es un libro muy, muy importante para todos nosotros como creyentes, como adoradores. Pero antes de entrar a la enseñanza, quiero darles un pequeño trasfondo acerca del contorno y acerca de lo que estaba sucediendo en ese entonces, para que podamos entender la palabra del Señor. Y espero ser breve y tener su atención completa. Esto no está en la pantalla, segunda de Crónicas, capítulo 36. Ahí encontramos la caída de Jerusalén. Si ustedes se acuerdan, en la historia de Israel, después de que David reinó, Salomón reinó, después de él se dividieron los reinos al norte y al sur, el norte Israel y el sur Judá. Si ustedes se acuerdan de esa parte de la historia de la Biblia, los israelitas, en la parte del norte, Israel, ese reino, que habían 10 tribus allí y 2 tribus en el de Judá. Esas 10 tribus de Israel fueron conquistadas por los asirios. Las tribus del sur, Judá, 2, fueron conquistadas por Nabucodonosor, el imperio babilónico. ¿Okay? Es importante que mantengamos este trasfondo para entender la enseñanza de esta mañana. Y entonces, pero antes de que fueran cautivados, llevados a Babilonia, el estado de Israel, pero tanto de Judá especialmente, era de la siguiente manera: sus líderes y principalmente los reyes se habían apartado de la voluntad de Dios y estaban en total desobediencia e idolatría. Entonces pasaron varios reyes, pero igual en la misma desobediencia. Entonces ya toda esta maldad llegó delante de la presencia de Dios y era ya demasiado. Y entonces viene un juicio, el cual se encuentra aquí en segunda de Crónicas, capítulo 36, el cual le voy a leer y usted ponga atención. Del versículo 15 en adelante dice así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Diga misericordia. Dios tenía misericordia de su pueblo y le enviaba mensajeros porque los amaba y quería el bien para ellos. Versículo 16: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Dios es un Dios misericordioso, amoroso,
Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero en este periodo ya había llegado la maldad a lo máximo. Es como cuando los padres a los hijos le dicen: no lo hagas, no lo hagas. 1, 2 y a la tercera, ¡pah! O no sé lo que, a mí así me hacían. O por lo menos la oreja, o por lo menos el pellizcón, pero algo, o jalarle el pelo, pero algo sucede. O la chancla voladora, cualquiera de las dos, cualquiera de esas pasa. Pero llegó al colmo, ya era demasiado, que nuestro Padre Celestial, que ya se había enojado con el pueblo, ya estaba como harto, fastidiado de tanto pecado. Le habían enviado mensajeros y Dios dijo: hasta aquí llegó. Ahora veamos, dice el versículo 17: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos, jóvenes, todos, adultos, ancianos, enfermos, inválidos, todos fueron entregados, y muchos murieron, pero una buena cantidad fueron llevados. Y continúa, esclavos, versículo 18. Pero mire que continúa diciendo: asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Todo se lo llevaron, dejaron sin nada a Judá. Versículo 19: y quemaron la casa de Dios y rompieron los muros de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Y para una nota al lado, el libro de Daniel, puede leerlo también, y ahí encontrará historias que se conectan con esta enseñanza también, con estos nombres, especialmente de Nabucodonosor. Entonces dice que hasta que llegó los persas, ¿verdad? Ahora, amados hermanos, aproximadamente esto sucedió, o sea, la esclavitud de Judá, de Jerusalén, sucedió aproximadamente en el año 586. Y desde ese entonces pasaron aproximadamente 128 años hasta el tiempo de Esdras. 128 años estuvieron en una mayor parte en cautividad. Unos regresaron antes a Jerusalén, ya vamos a llegar a ese punto. Pero dice algo aquí claro, que hasta el reino de los persas. Y ahora quiero llevarlo al versículo 22 de Crónicas. Mas en el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, a cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Este era el trasfondo en el cual se encontraba Esdras. Habían sido llevados cautivos, habían sido desterrados, les habían quitado todas sus posesiones, habían perdido seres queridos, amados en la familia, amigos, familiares, todo habían perdido. Y estaban en Babilonia en una esclavitud. Pero después llegó Ciro, el rey de Persa, y los venció a los babilónicos, y se acabó el imperio de Babilonia, y entra el imperio de los medo-persas. Y más adelante viene Alejandro el Grande, pero no vamos para allá, nos quedamos aquí solamente. Entonces el pueblo se encontraba en una condición tan difícil, tan triste. Y eso me llama mucho la atención, porque muchos de nosotros hemos venido de diferentes países donde algunos experimentaron la guerra civil de sus países y tuvieron que salir
casi sin nada. Algunos con poquito dinero, unas pocas ropas, y tuvieron que salir a otros países como México o a otras naciones aquí en los Estados Unidos sin nada y sin culpa, porque no podían ni decir que ni un partido ni del otro, porque al que estaba en medio todavía era culpable de todas maneras y le hacían daño. Muchos de ustedes saben acerca de este trasfondo en los países como El Salvador. Y amados, todos tenemos un trasfondo diferente, donde hemos experimentado dolores, tristeza, derrota, alegrías, gozo. Y así como el pueblo de Judá había sido llevado cautivo, muchos de nosotros anduvimos, o quizás algunos todavía cautivos en Babilonia. Babilonia representa el mundo actual en el que vivimos, un mundo pagano, idólatra, que va en contra de la voluntad de Dios. Babilonia representa una cultura en donde hay idolatría y hay una libertad a todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Babilonia representa una nación, un mundo perdido y caído, y en el cual nos encontramos exactamente hoy en día. En un mundo donde los líderes, los reyes, ministros, presidentes, la mayoría fuera de la voluntad de Dios. Y así en ese entonces se encontraba también el pueblo de Israel. Y cada uno de los que estamos aquí también hemos tenido trasfondos diferentes, tristes y dolorosos. Pero el Señor nos ha traído aquí por su grande misericordia. Algunos hemos experimentado en el pasado cosas difíciles. Por ejemplo, yo a la edad de 10 años estuve en la cárcel, no porque había hecho un crimen, no. Veníamos de El Salvador, cruzamos por ahí por Chiapas, por las sierras, y esas sierras a mí se me hacían como nada porque estaba niño y podía correrlas y subirlas como nada, para arriba y para abajo. Pero nos agarraron, ¿ustedes saben quién? Alguien, unos uniformados, y nos llevaron y nos metieron preso a la edad de 10 años. Si aquí alguien ha experimentado estar en la cárcel, no es nada bonito esos lugares. Yo estuve por 3 días y doy gracias a Dios que solo fueron 3 días. Pero es un lugar donde es muy, muy feo, y jamás se le desea a nadie ese estado. Pero gracias a Dios, después de unos días nos mandaron a Guatemala, y gracias a Dios por los guatemaltecos que nos recibieron bien, y después dijimos otra vez vamos a probarle, y llegamos aquí. Pero cada uno tiene diferentes circunstancias y trasfondos, y solo usted sabe lo que está pasando ahorita en este tiempo. Judá estaba en un tiempo crítico y difícil. Llega la misericordia de Dios, y a través de Ciro da un decreto. Dicen: todos aquellos que quieren regresar a Judá, edificar a esa nación, regresen, vayan, y les da permiso. Llegan aquí, pero sabe que desde Babilonia hasta Judá había 900 millas. O sea, un aproximado, de acuerdo a los eruditos, 400 meses a pie. El pueblo de Israel eran muy expertos en esto porque habían pasado 40 años en el desierto, o sea, ya sabían caminar bastante. Pero aproximadamente era eso, 900 millas y caminando. Bueno, 4 meses caminando. Y pasaron tantas pruebas, tantas luchas, y por fin llegaron a Jerusalén, llegaron a Judá, acabados, ¿sí? Con muchas traumas emocionales, con muchos traumas. Yo creo que aquí hay también muchos traumas que todavía no han sido entregados al Señor, que todavía no han sido depositados en las manos del Señor. Todavía no hemos entrado en la enseñanza, pero ahora vamos a Esdras, ahora sí. Vamos al capítulo 3. Y tengo que apurarme porque el tiempo vuela.
Le hemos titulado a esta enseñanza Restaurando nuestra adoración. Diga conmigo, restaurando nuestra adoración. Leamos entonces en el capítulo 3. El capítulo 1 y capítulo 2 da información acerca de muchas familias, nombres. Y si usted sufre de insomnia, ahí lea todos esos nombres, esa genealogías, familias, y verá que caerá dormido. No necesitará ningún medicamento de esos para dormir. Simplemente léalo unas 100 veces y quedará como niño, como un bebé recién nacido durmiendo. Le digo por experiencia. Dice así la palabra del Señor, versículo 1, vamos a leer el versículo 1 al 7. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo las fiestas solemnes, los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, y cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, y asimismo comida, bebida y aceite, y a los sidonios y tiros, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de estos. Amén. Así que después de venir tan traumatizados, de 400 a 900 millas, venir tan dañados en sus corazones, pero aún así traían un anhelo de adorar al Señor. Aún en medio de esa condición traían un anhelo de glorificar al Padre Celestial. Llegaron, y uno de los primeros pasos para restaurar nuestra adoración es levantar un altar. Se reunieron los sacerdotes, las familias, los líderes, y levantaron un altar para ofrecer sacrificios, para adorar al Señor y así restaurar la adoración que había estado perdida por tantos años, más de 128 años. Esdras era un levita, sacerdote, erudito en el Torá, en las Escrituras, y era la persona indicada y especial para esta tarea. Esdras era contemporáneo con Nehemías también. Y vemos aquí que se reunieron para levantar el altar. Es importante reconocer que aún en medio de las circunstancias que nos encontramos, necesitamos levantar un altar. Yo no sé el trauma o el trasfondo en el que usted está encontrando en este periodo. Es más, no sé si está luchando con alguna adicción, con algún problema financiero, bancarrotas, falta de trabajo, falta de amor, o de los dos o de los tres, o problemas matrimoniales, problemas con los hijos. Estos israelitas venían con tantos problemas, pero vinieron a hacer algo sumamente importante, que fue erigir y levantar el altar. Uno de los pasos importantes para toda persona, todo creyente, toda aquella persona que quiere conocer más de Dios y saber más de Dios, sea un cristiano por más de 50 años o alguien que apenas acaba de escuchar la palabra Jesucristo, para él también es esto. Para usted, amado hermano y amigo,
Tenemos que levantar una nueva adoración y renovar, restaurar la adoración a Dios. Se reunieron los líderes, las familias, hermanos, y como familia necesitamos levantar también un altar a Dios para adorarle. Creo que vivimos en un tiempo donde están ocupados nuestros horarios, nuestras agendas, que muchas de las veces nos olvidamos de las prioridades. El pueblo de Israel tuvo como prioridad levantar un altar a Dios y adorarle y glorificarle. Uno de los primeros pasos en nuestra vida para tener éxito en el Señor es levantar un altar de adoración. Mientras no hagamos los pasos correctos, vamos a continuar experimentando derrota. Otro de los pasos que hicieron fueron sacrificios continuos de día, en la mañana y en la tarde. También levantaban fiestas solemnes, como la fiesta de los tabernáculos en el versículo 4, la cual representaba una celebración en donde recordaban la misericordia de Dios, la protección de Dios durante el éxodo. Y ellos habían venido de un éxodo, de un desierto. Quizás usted está pasando por un desierto también ahorita y necesita usted llegar al lugar, a la casa de Dios. O sea, a este lugar aquí donde está, donde el Señor lo ha traído, y levantar su corazón, sus manos y decir: Señor, aquí estoy. Tal vez no trae un sacrificio como lo hizo el pueblo de Israel de animales, pero aquí su cuerpo, su ser, su corazón, su vida, ese es el sacrificio que Dios quiere. Gracias, Señor. Amados, ya no hay necesidad de sacrificio de animales. Cristo Jesús ya pagó el precio por nosotros. Ahora nosotros necesitamos traer sacrificios vivos y agradables delante del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vivos, sacrificios vivos delante del Señor. Amados, familia, amigos, necesitamos restaurar nuestra adoración. Y continuaban en las fiestas solemnes, ofrecían sacrificios. Y esto me llama mucho la atención porque vemos dos aspectos de la adoración: una adoración personal y una adoración pública. La adoración personal es la que usted tiene ahí en su hogar, en su intimidad, en su carro, en esa área donde usted, en ese lugar secreto donde usted ora y pide a Dios y medita en el Señor. Pero también una adoración pública, la cual llevamos a cabo todos los domingos y cuando nos reunimos. Se reunieron juntos como pueblo y adoraron al Señor. Así que aquellos personas, hermanos y amigos que dicen no es necesario ir a la congregación y estar allí, están menospreciando el valor de la iglesia en esta tierra y de la reunión que nosotros representamos aquí cuando nos reunimos como pueblo de Dios. Mantenga eso como una nota. No voy a entrar en ese tema, pero se reunieron personalmente para adorar, personalmente de día y de noche, y traían sacrificios porque lo hacían también individualmente y públicamente. Y todavía faltaba algo más, que era el templo, que todavía no se había levantado. Otra parte sumamente importante en este libro: el deseo y el anhelo de levantar el templo para adorar al Señor. El templo tan espléndido que había construido Salomón había sido destruido. Las murallas destruidas, todo había quedado en ruinas. Regresaron a reconstruir el segundo templo. Era tanto el anhelo y el gozo de ellos de llegar y reconstruir el templo. Y cuando hablamos de reconstruir, ¿está usted en la disposición de reconstruir su matrimonio? ¿Está usted dispuesto y es importante reconstruir a su familia? ¿Está usted dispuesto
a darse una oportunidad, esposo y esposa, que están en un proceso de divorcio o están en esa situación o están para entrar en algo así, tómese un paso atrás y pregunte si debe de reconstruir lo que el Señor le ha dado. Reconstruyamos los fundamentos. El templo era base importante para la adoración al Señor. Y ellos estaban tan contentos que en el versículo 8 hasta el versículo 13, allí se muestra con qué gozo comenzaron los preparativos para la obra de Jehová. Versículo 8: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Esúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. ¿Cuántos varones estamos aquí y mujeres listos y activos para servir en la casa de Jehová? Necesitamos en el ministerio de Vida Kids, necesitamos en el ministerio de conexión, de alabanza, en diferentes ministerios de la iglesia necesitamos. ¿Está usted dispuesto para activarse en la casa de Jehová? Y no ser solamente espectador, sino que activarse. El versículo 11 dice: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Los cimientos de la casa de Jehová, la fundación. ¿Sabe que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 42 dice, y no está en la pantalla: Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser por cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestro Dios. Nuestro cimiento es Cristo Jesús. Nuestro cimiento es Cristo Jesús. Amén. El pueblo, amado, se gozaba, estaba tan alegre y gozoso de que estaban poniendo los cimientos para la casa de Jehová. También nosotros somos llamados a poner nuestros cimientos en Cristo Jesús. Somos llamados a poner nuestros anhelos, deseos, metas en el Señor. Somos llamados a poner nuestro matrimonio, nuestras familias en el Señor, en los cimientos. Es así como una nación, como una familia, como una persona puede tener tantas bendiciones. Y lo sabía el pueblo que estaba aquí en Judá levantando los cimientos del altar y el templo. Por eso ellos estaban tan ansiosos y contentos, porque sabían que Dios les iba a bendecir. Usted y yo necesitamos también activarnos en la obra del Señor y poner los cimientos correctos. Nos preguntamos muchas veces por qué tenemos tantas derrotas, si se puede decir de esa manera. ¿Por qué me va tan mal muchas de las veces? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Quizás no hemos hecho lo importante: renovar nuestra adoración. Estamos tan ocupados en muchas cosas. El joven quiere alcanzar los anhelos en la universidad, en los estudios, y no duerme pensando en lo que va a hacer. Y el adulto, pues, en las responsabilidades del hogar y de la vida. Y de igual manera nos descuidamos todos de la prioridad que es la adoración a Jehová. Y vivimos en un tiempo donde la mayoría, la gran parte, nos hemos descuidado de la adoración.
y de restaurar la adoración y de levantar un altar y de tener los fundamentos correctos. Si usted y yo no edificamos nuestra casa en Cristo Jesús, que es la roca de nuestra salvación, vamos a tener tantas derrotas. Pero si estamos puestos nuestros pies en Cristo Jesús, en los cimientos, créame que van a venir vientos fuertes y su casa no va a caer. Su casa no va a caer. Su matrimonio no va a caer. Sus hijos no van a caer. Amén, gloria a Dios. Necesitamos levantar entonces esos altares. El pueblo de Israel estaba tan seguro que el Señor lo iba a proteger cuando tuviera el altar, el templo, cuando levantaran los muros. ¿Sabe que Esdras era contemporáneo de Nehemías? Y en Nehemías se levantaron los muros. Ese es el próximo libro después de Esdras. Entonces aquí vemos que había un gozo por restaurar la adoración. Había algo especial en este pueblo en restaurar la adoración. Yo quiero poner en su corazón también esto, que restauremos nuestra adoración. En el versículo 4, en el capítulo 4 de este libro, no lo vamos a leer, pero si usted tiene en su Biblia a veces ponen títulos, ¿verdad? Subtítulos y en la mía dice oposición a la reconstrucción de Jerusalén. El enemigo siempre va a venir a poner oposición a nuestra adoración. Pero nosotros no debemos de enfocarnos en la oposición, sino en la adoración. No nos enfoquemos en la oposición, sino en la adoración. Mire, el pueblo de Israel sabía que tenían enemigos, porque así lo dice el versículo 3. Yo imagino que sacrificaban, miraban a ver si no venía alguien de los vecinos, y después sacrificaban y sacrificaban. No descuidaban sus espaldas, porque tenían un enemigo. Efesios capítulo 6 nos habla de que nuestro enemigo, nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, ni carne, ni contra principados, sino que son contra potestades que andan en los aires, con huestes de maldad. Eso dice la Biblia. Entonces nuestro llamado es no enfocarnos en la oposición, sino en la adoración. No se enfoque usted en el problema, enfóquese en la solución, que es Cristo Jesús. Enfóquese en la solución. La mayoría de nosotros nos quedamos atorados en el problema, y es tan grande y nos cegamos y nos desesperamos en el problema. Pero Cristo ya venció por nosotros el problema y ahora ha dado una solución al problema. ¿Está usted dispuesto a tomar esa solución? Simplemente es adoración. Juan capítulo 4, y con eso vamos a estar concluyendo. Capítulo 4, versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Gracias, Señor. Yo quiero que incline su rostro en esta hora. Quiero hacer dos oraciones. Aquellos quienes están aquí por primera vez, quienes nos escuchan por las redes sociales,
Señor, en el nombre de Jesús, hago una invitación a todos aquellos que todavía no conocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Yo te invito a que abras tu corazón y repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador, que vivo fuera de tu voluntad y de tu propósito. Quiero hoy venir delante de ti rendido. Acéptame, Señor, como un sacrificio vivo y agradable a ti. Entra a mi vida, a mi corazón, sana mis heridas, límpiame y transfórmame. Ayúdame a vivir una vida que te agrada y que te glorifica siempre, hasta el día de tu venida, en el nombre de Jesús. Padre, ahora también oro por cada uno de nosotros que te conocemos. Te pido que nos perdones, Señor, porque no estamos comprometidos a la adoración. Yo hoy ruego que en cada uno de nosotros, Señor, haya un deseo de renovar nuestra adoración. Que haya un deseo de buscar tu rostro, un tiempo de intimidad y de conocerte más y más. Un tiempo de estar contigo, Señor, y recibir tu Espíritu Santo, tu presencia, ser transformados. Y en ese proceso tú disiparás los dolores, las tristezas, las derrotas, y las cambiarás por gozo. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, oro por una nueva adoración y restauración en nuestras vidas. Nuevos altares, nuevos cimientos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por quién eres tú y por lo que seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor.